Imagina que tu inquilino se quiere quedar con tu casa, pero eso no es lo peor, sino que el propietario ya lo sabía y me quería vender su casa sin contármelo. Estuve a punto de ser estafado. Hoy te contaré qué son los inquilinos precarios y por qué son un dolor de cabeza para los compradores y para los vendedores. Pero sobre todo, en este video aprenderás cuáles son las claves para poder comprar una propiedad con este tipo de problemas. Pero vayamos paso a paso. ¿Qué son los inquilinos precarios? Los inquilinos precarios son aquellas personas que se adueñan, que se posicionan sobre un inmueble que no les pertenece, que ante registros públicos no son los dueños. Sin embargo, quieren quedarse a vivir ahí y adueñarse de la propiedad. Y lo peor de todo es que estos inquilinos no pagan ni un solo sol de alquiler. Ahora tú me dirás, Kevin, pero yo tengo un inquilino. ¿Mi inquilino es formal o es informal? Y vamos a hablar de las diferencias porque es importante tenerlo claro. Un inquilino formal es aquel inquilino que tiene un contrato, pero que sobre todo tiene un propietario que también paga su impuesto. Un inquilino informal es aquella persona que le alquilaste tu propiedad quizás solo con un contrato privado o de repente sin contrato alguno y solamente alquilas y recibes el dinero pero sin tener alguna seguridad jurídica que te avale y por ende no pagas impuestos. Entonces, antes de hablar del inquilino es importante que también entendamos la personalidad del propietario. ¿Qué tipo de propietario eres? ¿Eres un propietario formal que hace las cosas como se debe o eres un propietario informal? Y si tú que me estás mirando eres un propietario y no quieres que tu inquilino se vuelva un precario, es importante que manejes un buen contrato que tenga este tipo de cláusulas. Ya hablamos de la parte introductoria, ahora hablemos del negocio. ¿Qué oportunidades tenemos en el mercado de bienes raíces para invertir en propiedades con precarios? Pues como ustedes saben, con mi empresa Liberty nos dedicamos a hacer flipping inmobiliario. Es decir, compramos propiedades por debajo del valor comercial para luego remodelarlas y venderlas a valor comercial. Pero ojo, para encontrar propiedades por debajo del valor comercial, la propiedad por lo general tiene problemas y uno de estos problemas son los problemas con precarios. Pero para poder comprenderlo mejor, te hablaré de un caso en el que estuve así de ser estafado. Resulta que mi equipo comercial estuvo en la búsqueda de oportunidades de propiedades que tienen problemas legales y nos topamos con un anuncio. Una propiedad que se estaba vendiendo por debajo del 50% de descuento de su valor comercial. Esto nos sorprendió mucho y cuando decidimos ir en búsqueda de la persona, comenzar a visitarla y tener el primer contacto, nos comentó que era por un motivo de viaje, que se estaba yendo fuera del país por una mejor oportunidad laboral y que quería vender su propiedad como bolsa de viaje. En ningún momento nos dijo que su propiedad tenía precarios. Por esa razón mi equipo decidió ir a la visita de la propiedad. Fueron, hicieron un estudio de mercado en la zona, conocieron la propiedad, fue el ingeniero también, tomaron fotos y videos de todo lo que se tenía que remodelar en la propiedad para hacer una cotización y posterior a ello hacer una oferta de compra. Pero algo les llamó la atención. Resulta que la casa es de 3 pisos y en el segundo piso la señora mencionó que lo estaba alquilando y que actualmente no se encontraba su inquilino, por eso no podíamos ver la propiedad. En ningún momento nos dijo que su inquilino ya no le pagaba el alquiler y que inclusive tenía problemas judiciales con él. Grave error o sobre todo aprendizaje de mi equipo que le dijeron ok, no hay ningún problema. Retornaron a la oficina, hicieron su cotización y 2 días después estaban haciendo su propuesta de compra. Tuvieron la reunión con los propietarios, acordaron el precio de compra y listo. Al final del día se veía todo viable para la compra. Hasta ahí todo era color de rosas. El propietario pensaba que ya iba a vender su propiedad y mi equipo comercial dijo, ok, acá vamos a ganar una comisión porque se va a comprar esta propiedad. Pero faltaba un proceso. En ese momento yo me encontraba en Lima y decidí ir a la propiedad. Me llamó la atención que esté tan por debajo del valor comercial y no tenga problemas. Acompañé al equipo, validé el estudio de mercado y cuando hago la visita técnica a la propiedad, sí o sí tenía que ver el segundo piso. Al momento que recorríamos toda la propiedad, el primer piso, validé la cotización de remodelación y muchas cosas más, nos dimos cuenta que en el segundo piso nuevamente no estaba el inquilino. Eso nos decía el propietario, pero yo me puse un poco fuerte y le dije, es que es importante de que sí o sí el día de hoy veamos la propiedad. ¿Puede comunicarse con su inquilino? Inclusive, lo podemos esperar. Pero algo nos hacía sospechar, porque en el segundo piso se escuchaba ruido, como si estuvieran personas viendo televisión, riéndose, hablando. Por eso me generaba más duda e incertidumbre que la historia del propietario o de los propietarios sea verídica. Los propietarios nos dijeron, ok, esperemos en el primer piso hasta que lleguen los inquilinos.
Pasaron 30 minutos y no llegaban los inquilinos, hasta que comencé a ver nerviosismo dentro de los propietarios. Y uno de los propietarios me dijo, ok, ya llegamos a un precio, ¿cuándo haríamos la compra? A lo que yo atiné a decirle, haremos la compra cuando tus inquilinos estén fuera, o mejor dicho, cuando se vence el contrato de tus inquilinos. Ahí comenzó todo, porque los propietarios se miraron y dijeron, no, lo que pasa es que no tienen contrato. Cuando me dijo que no tiene contrato, automáticamente una alerta en mí y en mi equipo comenzó a preocuparnos. Procedí a hacerle las preguntas correspondientes. Ok, ¿tiene los datos de los señores de arriba? Sí. ¿Sí? Ok, esos datos sí los vamos a requerir, ¿vale? Para hacerle un filtro previo. ¿Por qué no tiene contrato? ¿Tiene garantía? ¿Cuál sería la fecha tentativa para que ellos puedan salir? Porque uno de nuestros requisitos para hacer la compra de un flipping es que nadie debe estar en la propiedad. Nos vamos a notaría, te entrego tu cheque, me entrega las llaves y mientras estamos firmando, hay una persona de mi equipo cambiando las llaves y chapas de esa puerta. Los propietarios se ponían cada vez más nerviosos hasta que accedieron a decirnos la verdad, o mejor dicho, la verdad a medias, porque nos contaron una historia que solamente ellos se las creen. Nos dijeron que desde hace 15 años viven con esa persona en el segundo piso y que curiosamente desde hace 10 años dejaron de pagarle. Que la señora es una abusiva, que la señora es una malcriada, que la señora, ojo, la señora se refiere a la inquilina, es una caradura y que vive totalmente gratis. A lo que yo les dije, ok, pero si tienes una persona problemática viviendo en tu propiedad, ¿por qué no les has hecho un juicio? Y recién, cucharita por cucharita, le fui sacando la verdad. Resulta que sí, que le habían entablado un juicio por desalojo, resulta que también habían tenido denuncias y que inclusive habían llegado a las manos. ¿Por qué no contarme todo eso desde un inicio? Me dijo de que pensó de que eso no era relevante y que de la venta ella pensaba darle un porcentaje o un dinero para que esta persona se retire. Ahora, seamos honestos, ¿por qué le pagarías a tu inquilino si se supone que tú no tienes nada que ver ahí? Y que sobre todo eres la víctima del caso. Terminamos la reunión mencionándole que por favor llegue a un acuerdo con su inquilino y que nosotros compraríamos la propiedad si y solo si estas personas ya están afuera. Al salir de la casa estábamos como en shock con todo mi equipo y afuera en mi carro decidimos conversar un rato hasta que de la nada comienzo a ver hacia arriba que alguien me hace así, o sea que me está llamando la atención todo el rato. No entendía, la verdad. Veo y la persona se ocultaba, luego salía, luego se ocultaba y resulta que cuando tomo atención era la persona del segundo piso. ¿Saben quién era? Era la inquilina que me estaba haciendo señas y me dijo, espéreme ahí bajo. Toda la escena nos pareció tan interesante y hasta sacada de película que dije, ok, es una experiencia más para aprender en este rubro y luego poder contarla. Con mi equipo decidimos esperar a la persona que estaba arriba, bajó en menos de 2 minutos y lo que hizo fue verme y extenderme la mano y darme un papelito. Me dio el papelito como si me estuviera dando algo prohibido y se retiró de la escena. A lo que yo procedí a seguirla y decirle, ¿qué es esto? Ella estaba toda tímida, nerviosa, con mucho miedo y me dijo, joven, por aquí no podemos hablar muy bien, tengo problemas con la señora del primer piso, me ha denunciado, esta persona me ha estafado. Esa palabra me impactó muchísimo porque quería saber un poco más de la historia. Así es que le dije, ok, vamos hacia la esquina para poder conversar mejor. Nos fuimos hacia la esquina con todo mi equipo y la escuchamos. Resulta que desde hace 15 años esa persona vive ahí, pero en ese tiempo existía una modalidad que se llamaba alquiler-venta. ¿Te suena? Porque en su momento era muy famosa. Consistía en que la persona, en vez de pagar cuotas de alquiler, iba pagando cuotas de compra de la propiedad. Pero para esto tenía que dar un inicial. ¿De cuánto fue ese inicial? Su inicial fue de 50.000 soles desde hace 15 años y le pagaba cuotas de 800 soles mensuales. Pero la propietaria en ningún momento le hizo firmar un contrato. Todo fue verbalmente, vía acuerdos porque se conocían por un familiar en común, y cuando la inquilina quiso formalizar el contrato, la señora le dijo, tú no me has dado nada. Entonces resulta que la propietaria estaba estafando a la inquilina y que al final del día no era la víctima como ella lo mencionaba. Pero sobre todo, no solamente estaba estafando a la inquilina, también me quería estafar a mí, queriendo venderme una propiedad sin contarme que tiene un proceso judicial con su inquilino que no le paga hace más de 15 años. Imagínate si con mi equipo no hubiéramos validado esa información, si hubiésemos comprado con los ojos cerrados. Este negocio de bienes raíces sí es rentable, pero también tiene muchos procesos y sobre todo criterios claves
antes de que puedas hacer una inversión. Porque por ejemplo, al menos nosotros no hacemos una inversión con nuestro capital propio, lo hacemos con capital de nuestros inversionistas. Por eso antes de hacer una inversión nos aseguramos al 100%. Pero esto no quiere decir que no sea viable invertir en propiedades que son baratas con precarios. Solo que debes saber cómo negociar una propiedad con precarios. Ya sabemos que el objetivo es comprarla por debajo del valor comercial, pero vas a tener dos dilemas. El primer problema es cuánto de ganancia quiere el propietario. Y el segundo es cuánto de ganancia quiere el inquilino precario. Recordemos lo siguiente, la persona que va a firmar el contrato de compra-venta es el propietario y la persona que te va a dar la posesión de la propiedad es el inquilino precario. Entonces, lo que debemos hacer es negociar por separado. Primero, conversar con el inquilino precario para saber dos cosas. Primero, si desea irse o no de la propiedad. Y segundo, si se desea ir, cuánto es lo que desea de rentabilidad. Ese monto lo vamos a tener en consideración y todavía no vamos a negociar. Luego vamos a pasar a la reunión con el propietario y ahí le vamos a preguntar cuánto es lo que desea vender sabiendo que su propiedad tiene problemas y que sobre todo no tiene la posesión del inmueble. Con el precio que nos va a decir el propietario también lo vamos a poner a un costado para la evaluación. Lo que tenemos que hacer de ahí en adelante son dos instrumentos importantísimos. El primero es el cuadro de gastos y el segundo es el estudio de mercado. Para el cuadro de gastos es importante que hablemos con el inquilino precario para que nos dé un acceso, una visita a la propiedad o al menos fotos y videos para conocer cuál es el estado actual y poder cotizar una futura remodelación. Porque recuerden que nosotros la vamos a comprar para luego remodelarla y venderla, no para vivir ahí. Luego que tengamos esta información, vamos a hacer un aprox en cotización de remodelación, pero vamos a ir con el segundo indicador, que es el estudio de mercado. El estudio de mercado nos va a ayudar a validar a cuánto se va a vender la propiedad. Vamos a ir a la zona, dar la vuelta a la manzana y poder recopilar información de todas las propiedades en venta. Una vez que sepamos el precio al cual venderíamos, nos vamos a concentrar en la lista de gastos. La lista de gastos, como te lo había mencionado anteriormente, incluye la cotización de remodelación, pero eso no es todo. Incluye cuánto es lo que quiere el propietario, cuál es la ganancia que va a tener el inquilino precario, el impuesto de alcabala que vamos a pagar, los gastos notariales y registrales, si hay deudas de luz, agua, gas o mantenimiento y sobre todo si hay deuda de arbitrios o prediales. Todos esos gastos nos va a dar un valor de a cuánto nos va a costar esa propiedad y vamos a restarla con el ingreso que vamos a tener al momento de venderla. Todo ello tiene que darnos mínimo una ganancia del 20% de ROI o en su defecto una ganancia mínima de 60.000 soles con la proyección de venta a 4 meses o menos. Si estos números en los gastos no te están dando, es momento de negociar y también lo vamos a negociar por separado. Vamos a negociar con el propietario y vamos a utilizar diferentes estrategias sabiendo que él no tiene la posesión del inmueble y mencionándole que el inquilino nos está pidiendo dinero para la compra de la propiedad. Y vamos a negociar con el inquilino precario sabiendo las condiciones en las que se encuentra la propiedad, que vamos a invertir en remodelación, pero que sobre todo él no es el dueño, solamente tiene la posesión de la propiedad. Recuerda que nada de esto tendría sentido si el precario te dice que no quiere su salida. Nosotros no nos metemos a juicios por desalojo ni a utilizar otras estrategias para poder sacar a la persona y luego estar quizás con la incertidumbre de que esa persona pueda tomar represalias con nosotros. Nosotros en una inversión con precarios tratamos de hacer todo lineal para evitar algún riesgo en este tipo de propiedades que por lo general ya son riesgosas. Hoy aprendimos qué es un inquilino precario, cómo prevenir que tu inquilino se vuelva precario y sobre todo, si te quieres dedicar al flipping para comprar propiedades con problemas legales enfocadas en precarios, hoy te he dado una ruta de cómo puedes negociar con ellos y cómo podrías comprarla, sabiendo que puedes ganar mínimo un 20% de ROI o mejor dicho 60.000 soles. Te cuento que tenemos un sorteo para que tú y yo podamos tener una asesoría totalmente personalizada y sobre todo gratuita. ¿Qué es lo que debes hacer? Comentarme en este video qué es lo que te ha parecido el tema de hoy y seguirnos en las redes sociales de Instagram, Facebook, TikTok y sobre todo YouTube. Ojo que en Instagram comparto mi día a día y si tienes alguna duda sobre este tema me la puedes dejar por ahí y gustosamente te lo responderé. Luego que hayas cumplido esos requisitos estarás participando del sorteo que será en esta fecha y la publicaremos por historias de Instagram. Además, si te gusta este modelo de negocio de flipping inmobiliario y quieres ser mi socio, recuerda que nuestro trato es el siguiente. Tú presentas la oportunidad
ves que sea viable y yo me encargo de financiarla al 100%. Si quieres saber más información de cómo ser socios, escríbeme a este número. Recuerda que si quieres conocer y aprender sobre los negocios en bienes raíces que aplico con mi empresa Liberty, debes suscribirte a este canal, activar la campanita para que YouTube te avise y sobre todo, guardar y compartir este video porque créeme, tú o alguien lo va a necesitar. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos hablando de más casos y qué oportunidades hay para hacer flipping inmobiliario. Chao, chao.